Hola, ¿cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a abordar hoy la unidad referida a los medios de prueba confesional y testimonial, es decir, la unidad número 13. Como ustedes saben, después de desarrollar la temática de la teoría general de la prueba, ingresamos de lleno a la etapa probatoria a partir de la audiencia preliminar. Vimos en la clase anterior un medio de prueba ya en particular, la documental y sus derivaciones en relación con instrumentos particulares no firmados y con más profundidad en relación con instrumentos particulares firmados, es decir, instrumentos privados, y respecto de los instrumentos públicos. Los medios de prueba que están contenidos en la unidad de hoy se identifican, se caracterizan por especialmente un aspecto en común, consistente en que ambos, confesional o confesoria, según Lino Palacio, y testimonial, se van a producir conforme a la escritura, como regla, no, que es el tipo procesal que nos sirve para desarrollar todo el proceso, salvo la temática de hoy, salvo las audiencias. Entonces, conforme a la escritura, no. Conforme a la oralidad, en un sistema puro, como en un proceso penal, en la fase del plenario, no de la instrucción, tampoco. El régimen de oralidad que se aplica para ciertos actos en el proceso civil, como en su momento vimos, se denomina oralidad actuada. Ver artículo 125 del Código Procesal. Estos medios de prueba que veremos hoy se producen en actos procesales que se denominan audiencias en base a la oralidad actuada. ¿Y qué significa? Significa que todo aquello que se expresa de modo verbal en el desarrollo de una audiencia va a quedar reflejado en un acta, en un registro por escrito. De allí lo de oralidad actuada, responsabilidad que en principio la de asentar las constancias versa o recae sobre el secretario del juzgado, sin perjuicio de derivaciones que se producen o de deformaciones, y en algún caso, por qué no decir corruptelas, que se producen en la práctica. Veamos, entonces, vamos a entrar a analizar en primer lugar la prueba confesional. En el Código Procesal, el tema tiene su tratamiento entre los artículos 404 y 425. Presento un concepto siguiendo fundamentalmente a Morello que iremos analizando. La prueba confesional consiste entonces en una declaración que se puede producir en forma espontánea o en forma provocada por una de las partes del proceso y versa acerca de la verdad de hechos pasados o pretéritos personales o de conocimiento personal del declarante, susceptible de producirle consecuencias jurídicas desfavorables y prestada la declaración con la conciencia de proporcionar una evidencia a la contraria. Más allá de la profundización que vamos a ir haciendo,
como nota inicial, ya adelanté, que se presta en forma verbal, por eso es una declaración. Se dice que las partes en la prueba confesional y también los testigos en la prueba testimonial deponen, practican una, en sentido jurídico, no anatómico, una deposición. Y esto significa declarar, expresarse verbalmente ante el órgano jurisdiccional. Luego el concepto abre las dos especies del género confesión que vienen en la diapositiva siguiente, esto es espontánea o provocada, y nos remarca que el sujeto protagonista de la prueba confesional es la parte actora o la parte demandada. En tanto que el sujeto protagonista en la prueba testimonial, sin perjuicio del rol de la intervención de otros intervinientes procesales, es el testigo. Cuando estudien el tema, vayan haciéndolo, y así lo vamos a ir remarcando, lo voy a ir remarcando también en la clase de hoy, analizando semejanzas y diferencias respecto de estos dos medios de prueba. Aquí las partes, en la testimonial, los testigos, que por definición son una persona ajena a las partes, independiente de las partes. El punto siguiente nos lleva a preguntarnos sobre qué hechos versa esta prueba. Hechos pasados, en general, hechos pretéritos, porque todo el procedimiento probatorio busca generar una reconstrucción intelectual ante el juez de aquello que ocurrió y que nos interesa convencerlo, respecto de lo cual nos interesa convencerlo. Y esos hechos, además de revestir las características generales de hechos afirmados, controvertidos y conducentes, tienen que ser personales del que va a declarar, esto es, haber sido él su protagonista, el taxista que conducía el vehículo y que también es propietario, será actor en el proceso de daños, y entonces él puede ser sujeto de la prueba confesional. El trabajador que sufrió el accidente de trabajo será actor en el proceso laboral y puede ser entonces sujeto de esta prueba. Pero también podría ocurrir que los hechos en cuestión sean de conocimiento personal del absolvente, aunque él no haya sido su protagonista. Si el taxi sufrió un accidente de tránsito conducido por un conductor que no es el propietario, el que va a tener legitimación sustancial en el proceso de daños respecto de los sufridos por el vehículo, será el propietario, otra persona en mi ejemplo, no el conductor. Él también podría ser, en principio, sujeto de la prueba confesional. Y luego dos elementos claves que caracterizan a este medio de prueba, a la confesión, para la mayor parte de la doctrina, y consiste en que para calificar a una declaración como confesión, se requiere que tenga un contenido, y esto es igual que en el sentido vulgar de la palabra, es decir, como se la usa comúnmente, es necesario para calificar a esa declaración como confesión que sea desfavorable para quien la presta y que la haya prestado conscientemente, no por un error. Veamos entonces las dos clases de confesión. La primera variable alude a la confesión espontánea. Aquí se trata de una declaración que efectúa una parte sin que la otra se lo haya requerido, de manera libre. ¿Y cuándo se da? Por ejemplo, en la demanda, cuando el actor, según hemos visto, relata los hechos y los explica claramente, de acuerdo con la exigencia del artículo 330, inciso cuarto de nuestro Código Procesal, está formulando una confesión, porque cuando él dice allí,
Yo crucé con luz roja porque me estaba persiguiendo un ladrón, por ejemplo. Pero cuando dice yo crucé con luz roja, está confesando ese hecho que a priori, que en principio, más allá de la justificación de mi ejemplo, le resulta desfavorable. Lo está haciendo de manera libre. Y cuando el demandado, en oportunidad de contestar la demanda, artículo 356, inciso primero, tiene la carga procesal de expedirse sobre las afirmaciones contenidas en la demanda y dice, es cierto que yo circulaba a 120 kilómetros por hora al emprender el cruce de la Bocacalle, también está efectuando una confesión espontánea. Ese tipo de confesiones no nos van a ocupar durante el resto del desarrollo del tema, porque nosotros hoy nos vamos a dedicar particularmente a la confesión provocada. Y en especial lo vamos a hacer a través del régimen que se denomina absolución de posiciones. La prueba confesional a través del sistema de la absolución de posiciones. Sistema al que nuestro código le dedica la mayor parte de los artículos de este capítulo. ¿Provocada en qué sentido? No en el sentido que propongo en la imagen, que texto, eso que surge de la imagen no es admisible en el proceso civil, porque de acuerdo con el artículo 378, los medios de prueba se pueden producir según el listado del código o se pueden utilizar otros no enumerados legalmente, pero lo que no puede hacerse es violar la libertad de los litigantes. No se puede forzar una confesión, obtener una confesión provocada por torturas, por ejemplo. Eso resulta, claro, en un sistema democrático de gobierno, resulta, y republicano, resulta inadmisible. Nosotros decimos, la confesión se provoca a través de la absolución de posiciones que iremos viendo en lo sucesivo en la clase de hoy. Y vamos a plantear en esta clase, para los dos medios de prueba que vemos, y también respecto de otros medios de prueba, así como ya lo hemos hecho, la pregunta, ¿cuáles son los requisitos en relación con este medio de prueba? En primer lugar, los requisitos objetivos. Diremos, en términos generales, para todos los medios de prueba, la respuesta será la misma. Este medio de prueba versará sobre los hechos afirmados, controvertidos y conducentes, es decir, que si un hecho no fue introducido al proceso no puede ser objeto de prueba, que si un hecho fue afirmado por una de las partes, pero fue admitida su verdad por la otra, ese hecho es no controvertido y entonces tampoco puede ser objeto de prueba, de la misma manera que si el hecho en cuestión resultara inconducente. Estos adjetivos los predicamos en general para la producción de prueba sobre hechos. Pero además, en particular, en este caso, dijimos en el concepto, y lo reiteramos ahora, la prueba tiene que versar sobre hechos pasados o pretéritos en general y personales o de conocimiento personal de la parte. Las partes, a los efectos de la producción de este medio de prueba, ¿quiénes son? La parte actora y la parte demandada. Pero vamos a detenernos en un análisis puntual, vamos a relacionar ahora los conceptos que venimos tratando con algunos ya vistos, la personería. Ustedes saben que para actuar en el proceso no basta con tener la legitimación desde la perspectiva sustancial, sino que también hay que tener legitimación procesal, esto es personería, esto es capacidad civil para actuar en juicio. Por lo tanto, un niño de 10 años o un adolescente de 15 años puede ser parte en el proceso. Sí. ¿Cuenta con personería? No. Y
Y ahora pregunta, ¿por qué? Porque necesita ser asistido por sus representantes legales necesarios, sus padres o sus tutores. Y a los efectos de la producción de esta prueba, ¿puede actuar? No, porque no tiene capacidad de ejercicio. Y incorporo ahora un dato. A los efectos de la producción de esta prueba, las partes van a tener una denominación específica. ¿Quién puede ofrecer esta prueba? ¿El actor, el demandado o ambos? Normalmente la ofrecen ambos. Entonces vamos a tener al oferente o proponente de la prueba y vamos a tener al contrario. El oferente de la prueba, actor o demandado, será el sujeto a quien vamos a llamar ponente. ¿Por qué? Porque es el que pone las posiciones. ¿Y qué significa poner? Significa redactar. Solo por este momento les diré que posiciones son como preguntas. Próximamente les diré, no deben confundir ustedes posiciones con preguntas. Pero por ahora, antes de seguir avanzando, interpreten que las posiciones son como preguntas. Entonces, el que pone las posiciones, el que redacta las posiciones, será llamado por nosotros ponente. En tanto, la parte contraria, actor o demandado, que muy vulgarmente y solo por ahora contesta las preguntas, técnicamente absuelve las posiciones, contesta las posiciones, será llamado por nosotros absolvente. Entonces, para la producción de esta prueba, ponemos en escena al ponente y ponemos en escena al absolvente. Y ahora me voy a referir específicamente al absolvente. ¿Quiénes están habilitados para absolver posiciones? Las partes, el actor o el demandado. El contrario al oferente o proponente de esta prueba. Pero para hacerlo es menester, para absolver posiciones, contar con personería. Por lo tanto, quien no tiene 18 años de edad no puede absolver posiciones por sí, o bien quien resulte o haya sido declarado incapaz o total o aquel respecto de quien se haya declarado una restricción a su capacidad, no puede hacerlo por sí. En ambos casos, el menor de edad, niño, niña o adolescente, o bien el declarado incapaz o con capacidad restringida, en ambos casos absolverán posiciones, ver artículo 405 del Código Procesal, sus representantes legales, progenitores o tutores o curadores o apoyos, según el caso, en conexión con temas ya comentados del Código Civil y Comercial de la Nación. En cambio, la otra variante se verifica cuando se trata de una persona jurídica o de existencia ideal, no de una persona humana, porque también pueden absolver posiciones. Claro está, lo tienen que hacer a través de sus representantes orgánicos. Por ejemplo, el presidente del directorio en el caso de la sociedad anónima, por ejemplo, el gerente, socio o no, en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, en ambos ejemplos ver la ley de sociedades, 19.550, o bien, en el caso de un consorcio de propiedad horizontal, su representante legal, su representante orgánico, que quien es el administrador del consorcio, y así encontraremos otros ejemplos, fundaciones, cooperativas, otro tipo de sociedades, etc. En todos esos casos será el representante orgánico el habilitado para absolver posiciones, aunque vean ustedes un mecanismo que permite
sustituir al absolvente si se cumplen los recaudos previstos por el artículo 406 del Código Procesal. Dicho esto, veamos ahora, desde la perspectiva de la respuesta a la pregunta, ¿dónde se desarrolla el acto procesal consistente en la audiencia para la absolución de posiciones? Como regla, se desarrolla en el juzgado. La idea de nuestro programa original y de nuestro cronograma reformulado, ojalá la podamos concretar, es que en las clases prácticas, ojalá presenciales, 4 y 5, estemos en condiciones de prepararlos primero y luego ejecutar una dramatización de la audiencia de absolución de posiciones y también de testigos, que es el otro tema de esta unidad. Y la idea es que, como les conté en nuestro primer encuentro, les contamos en nuestro primer encuentro, y uno de los pocos presenciales que tuvimos en este curso, a lo que obviamente no estamos acostumbrados, ni ustedes ni nosotros, digo, la idea es que podamos dramatizar o teatralizar una audiencia y que ustedes cumplan los roles de parte actora, parte demandada, abogado de la parte actora, abogado de la parte demandada, absolvente, ponente, testigo. Bien, ¿cuáles son las excepciones a la regla de que el acto de esta audiencia se desarrolle en el juzgado? Primera excepción, hipótesis de los artículos 418, 419, fundamentalmente del Código Procesal. En la hipótesis de enfermedad del absolvente, a través de su abogado, tendrá la carga procesal de justificar su imposibilidad de asistir al juzgado el día de la audiencia con la máxima antelación, con antelación suficiente, a través de un certificado expedido por el médico tratante, cuyos datos principales serán fecha, lugar donde se encuentra, donde se expide el certificado y donde se encuentra la persona enferma, el absolvente, justificación de la imposibilidad de trasladarse al juzgado con indicación del diagnóstico, enfermedad o padecimiento que se encuentra sufriendo, cuánto va a durar el impedimento para trasladarse al juzgado, debida identificación, nombre, apellido y su DNI y su número, tipo y número de documento, digo, y la firma y sello del médico en cuestión con la indicación de su inscripción en la matrícula profesional correspondiente. Podría haber un cuestionamiento de la parte contraria a este certificado que deberá ser resuelto por el juzgado con la asistencia de un médico que actúe de oficio a tal fin, con en principio los médicos del cuerpo médico forense, y en función de ese dictamen habrá dos posibilidades. Una, el juez considerará justificada la inasistencia, o bien podría considerar injustificada la inasistencia, y en ese caso nos encontramos en un escenario de confesión ficta, aplicando lo dispuesto por el artículo 417 del Código Procesal. Esto es, se genera una presunción de verdad de las afirmaciones contenidas en el pliego de posiciones al que aludiré
en unos momentos. La idea de justificar la inasistencia e indicar dónde se encuentra el absolvente imposibilitado de concurrir al juzgado es que el acto, en lugar de en el juzgado, se pueda desarrollar en el domicilio del absolvente. La verdad es que en la praxis jamás vi ni participé de una audiencia de absolución de posiciones en el domicilio del absolvente. En general, el acto se posterga para cuando se pueda trasladar al juzgado el absolvente. Segunda excepción, que el acto, que la audiencia no se desarrolle en el juzgado, sino en la sede del juzgado correspondiente a la circunscripción territorial del domicilio del absolvente, si el absolvente tiene su domicilio a una distancia superior a los 300 kilómetros de la sede del juzgado, porque no hay ninguna norma procesal que exija que para litigar ante un juzgado, recuerden ustedes las reglas de atribución de la competencia geográfica, artículos 5 y 6 fundamentalmente del Código Procesal, digo, no hay ninguna regla que imponga que una persona que se domicilia en la provincia de Tierra del Fuego o en la provincia de Jujuy no pueda ser parte, actora o demandada en un proceso civil en trámite ante la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, la parte podría domiciliarse en la ciudad de Mar del Plata y en ese caso no tiene sobre sus hombros la carga procesal de venir a absolver posiciones al juzgado de Buenos Aires, sino que se recurre a un mecanismo reglamentado por la ley 22.172, a través del cual se va a formar un, pongan comillas, expediente paralelo, se va a remitir a Mar del Plata al solo y único efecto que el juez local tome la audiencia. Se trata de la encomienda de un acto procesal específico, ver artículo 3 del Código Procesal, porque, como vimos, la competencia es indelegable, se produce la audiencia y luego se remite aquel, vuelvo a las comillas, expediente paralelo de Mar del Plata a la ciudad de Buenos Aires y se incorpora al expediente principal. Recuerden, el límite en razón de la distancia es de 300 kilómetros. Y por último, una excepción más, basada en el artículo 407 del Código Procesal, para el supuesto en que sean demandados, o sean parte, mejor dicho, actor o demandado, el Estado Nacional, provincial, municipal, ciertas entidades autárquicas o descentralizadas del Estado. En todos esos casos se libera al funcionario que representa al Estado, a sus distintas dependencias, de tener que cumplir la carga de concurrir de modo personal al juzgado y se permite que absuelvan posiciones por escrito, a cuyo fin se les remite un oficio, entendido como, según vimos, modo de comunicación de las resoluciones judiciales, acompañando el pliego de posiciones. La verdad es que tengo que contarles, antes de seguir avanzando, desde el punto de vista o en lo vinculado con la producción de esta prueba, que cada vez más en la práctica diaria observamos una reducción en la cantidad de audiencias que se producen merced al sistema de absolución de posiciones, porque se considera, se juzga
en general que no es una prueba útil, y se los iré explicando próximamente. Bien, en cuanto al tiempo, cuando se produce la prueba, porque ustedes ya saben que se ofrece, según el artículo 333 del Código Procesal, con la demanda, contestación de demanda, reconvención y contestación de reconvención. La producción es como regla durante la etapa probatoria y particularmente, según ya hemos visto, durante la audiencia preliminar prevista por el artículo 360. Si bien excepcionalmente, no lo voy a aplicar nunca, podría producirse tanto como prueba anticipada antes de la etapa probatoria, pero el detalle es que solo una vez iniciado el proceso, no se puede producir antes de iniciada la demanda, como sí ocurre con otros medios de prueba, como la testimonial, en forma anticipada, digo, o bien en la etapa impugnativa o recursiva, según lo previsto por el artículo 260 del Código Procesal, sobre hechos que no han sido materia de este medio de prueba en primera instancia. Desde el punto de vista de la forma, me anticipé en la introducción de esta clase, quedó dicho entonces que de todo aquello que se expresa en esta audiencia en base al llamado principio o tipo procesal de la oralidad actuada, queda una constancia escrita en un acta, que la habrá el secretario, y el acta será firmada por todos los que participan del acto, el juez, el secretario, las partes y sus letrados. Esta es la actuación verbal que se registra. Hace algunos años, en esta materia, y esto se aplica para la prueba confesional y la prueba testimonial a nivel nacional, comenzaron a desarrollarse distintas experiencias tendientes a grabar, a videograbar la audiencia, conforme lo autoriza expresamente el artículo 126, luego incorporado al Código Procesal a partir de la reforma de la Ley 25.488, que entró a regir en el año 2002. Y la verdad es que para la confesional y fundamentalmente para la testimonial, para el juzgador, al momento de tener que valorar la prueba en el acto de dictar sentencia, es mucho más rico poder apreciar no un acta donde se escribió aquello que dijo la parte o dijo el testigo, sino oírlo, verlo, oír lo que dice la parte, pero verla también, porque el lenguaje del cuerpo, el lenguaje gestual, tiene gran valor, especialmente según una serie de estudios que se vienen desarrollando en los últimos años, estudios científicos que demuestran la importancia de ese tipo de lenguaje. Así que en este aspecto, desde ya que es importante la presencia en el acto del juez, inmediación, como ya hemos visto, por ejemplo, cuando vimos audiencia preliminar, pero también que el registro no sea un acta judicial insípida, como la llamó un profesor titular de esta casa, el ya fallecido Isidoro Eisner, sino que conste en un archivo que pueda oírse y verse y que refleje la totalidad del mensaje que transmite quien está declarando, parte o testigo. Vamos ahora al punto que yo denomino, y así lo planteamos también cuando vimos prueba informativa, y lo plantearemos así cuando veamos prueba pericial, actos procesales tendientes a la producción ahora de la prueba confesional. No van a encontrar este título
en general en los manuales, sí van a encontrar descritas las restantes actividades, pero aquí lo planteamos en un orden que permita ir enumerando uno a uno los distintos pasos que se dan en esta fase de producción. En primer lugar, entonces, el juez tiene que admitir la producción de este medio de prueba. La particularidad es que la admite en la audiencia preliminar y se produce en la audiencia preliminar. La particularidad de la confesional, como ya hemos visto cuando mencionamos el artículo 360. Los otros medios de prueba, su producción se ordena en la audiencia preliminar y se ejecuta en un momento posterior. Una vez que el juez, y en la práctica muchas veces se separa la audiencia preliminar, contrariamente a lo que dice el código, de la audiencia de absolución de posiciones. Entonces, en la audiencia preliminar se ordena la producción de este medio de prueba, y a diferencia de lo que dice la norma, la prueba no se produce en el acto, sino que se fija para otra fecha, para otro día y hora. Y entonces el primer paso consistirá en la citación por cédula al absolvente para que concurra a la audiencia de absolución de posiciones. La cédula le debe llegar al absolvente con una anticipación no menor a los 3 días. ¿Y a qué domicilio se dirige? Depende. ¿De qué depende? De cómo actúe la parte. Si actuase por derecho propio, entonces esta cédula, ver artículo 409, tercer párrafo, y su interpretación a contrario, se dirige, si actúa por derecho propio, al domicilio procesal o constituido, o ad litem, que hoy en día es el domicilio electrónico. Por lo tanto, se va a cursar una cédula electrónica a ese domicilio, citando a la parte en cuestión a la audiencia de absolución de posiciones. En cambio, si la parte litigara, con la otra variante, a través de un letrado apoderado, entonces esta cédula se dirige al domicilio denunciado, y en ese caso se libra en soporte papel, y la diligencia el oficial notificador. Todo ello es a los fines que la persona en cuestión concurra a la audiencia. Si concurre, entonces tendrá la carga de absolver las posiciones. Si debidamente notificado no concurriese, entonces se hará efectivo el apercibimiento previsto por el artículo 417 del Código Procesal, y estaremos ante una situación de confesión ficta o ficticia. Instituto que ya mencioné antes. Se genera una presunción acerca de la verdad de las posiciones contenidas en el pliego. Es como si hubiera aceptado la verdad de esas posiciones. Ahora bien, si concurre, decíamos, tiene que absolver posiciones a tenor del o de un pliego de posiciones. Y ahora sí es el momento de dar precisiones. Pliego, entiéndase por conjunto de. ¿De qué? ¿De preguntas? No. Prohibido a partir de ahora el vocablo, dicho esto, lo de prohibido en sentido de un consejo hacia ustedes para que usen la terminología correcta y aprendan que las posiciones no son preguntas. La voz posiciones la usamos para prueba confesional, la voz preguntas la usamos para prueba testimonial. Las posiciones consisten en afirmaciones
en oraciones aseverativas que deben cumplir con los requisitos previstos por el artículo 411 del Código Procesal, y aquí las recorremos, además de referirse a hechos afirmados, controvertidos y conducentes. Uno de esos requisitos se recoge especialmente en el 311, pero son requisitos específicos para la redacción de estas oraciones los siguientes. Cada una se tiene que referir a un solo hecho. ¿Por qué? Porque la idea es que puedan ser contestadas por sí o por no, de manera categórica, puntual, específica, y para poder contestar por sí o por no, tiene que haber un solo hecho contenidas en cada una de ellas. Ver artículo 412 del Código Procesal. Además, tienen que referirse, como es una exigencia general en materia de prueba, a los hechos que hayan sido controvertidos por las partes. Si un hecho fue aceptado en cuanto a su verdad por el demandado, afirmado por el actor, no debiera estrictamente ser motivo de esta prueba. Además, y también por la exigencia de la respuesta categórica, tienen que ser redactadas de manera clara y concreta, referirse a hechos personales o de conocimiento personal del absolvente, y estar redactadas de manera afirmativa. Por eso no son preguntas, como vamos a ver con un ejemplo o con algunos ejemplos enseguida. Los 5 primeros son requisitos que podemos calificar como positivos, es decir, ¿qué recaudos debo observar al momento de redactarla? En cambio, hay un requisito que marco como negativo o como una advertencia para quien redacta la posición. Cada posición implica para el ponente el reconocimiento de su contenido. Aquí tienen un ejemplo real para un proceso de conocimiento por mala praxis médica. Fíjense que este pliego de posiciones que cumple o que debe cumplir con los requisitos que les anuncié, corresponde que el interesado, esto es que el ponente, lo acompañe, lo adjunte a los autos con la antelación que requiere el código. Esto es, hasta 30 minutos antes de la hora fijada para la audiencia. Si la audiencia está fijada para las 10:30, entonces el pliego de posiciones se acompañará en sobre cerrado, firmado el pliego, firmado el sobre por el interesado, por el ponente, hasta las 10 horas, para cumplir con la exigencia prevista por la norma. Y se encabezan todas con una fórmula, normalmente, para que jure y confiese que es cierto. Para que jure y confiese que es cierto que usted, redacta en este ejemplo, el actor para el demandado, para el codemandado Pérez, que usted omitió realizar al actor nuevas radiografías luego del 13 de abril del 2018, a los fines que pueda contestar si es cierto o no es cierto, de manera puntual, específica. ¿Por qué? Porque una respuesta que no sea concreta, si alegare, dice el artículo 413 del Código Procesal, ignorancia, si diera una respuesta confusa, el juez podrá tener por cierto el contenido de cada una de estas posiciones. Y como último punto relacionado con prueba confesional, vean ustedes este esquema, que tampoco van a encontrar en general en los manuales, salvo en algún trabajo mío, preguntándonos qué rol cumple cada uno de los sujetos en esta audiencia. El ponente, quedó dicho, redacta las posiciones y presenta el pliego de posiciones hasta 30 minutos
antes de la hora fijada para la audiencia. Pero si el pliego contiene, como en nuestro ejemplo anterior, 11 posiciones que están escritas, cuando se le termina de formular la posición número 11, entonces se le pregunta al ponente, que va a estar en el acto de la audiencia presente, si quiere ampliar. Y si quiere ampliar, esto es, agregar nuevas posiciones, puede hacerlo de modo verbal. Reformular posiciones quiere decir que si yo me equivoqué en la redacción de la quinta posición y me doy cuenta, le aviso al audiencista que la quinta posición, antes de que se la formule al absolvente, la voy a reformular, esto es, voy a cambiar la redacción de sus términos, se la dicto, se le lee la reformulada, la contesta y luego continuamos con la sexta en el pliego. O bien desistir posiciones. Si me doy cuenta que la décima ya no tiene sentido, la renuncio. Le hago saber al juzgado que no la voy a formular. En cambio, el absolvente tiene como posibilidades absolver las posiciones, es decir, contestar sin valerse de ningún apunte, o bien puede, y esto lo vamos a profundizar en la dramatización, puede oponerse a la redacción de una posición en los términos del artículo 414 del Código Procesal. Nosotros consideramos que tiene derecho, y es un deber de un buen abogado, cuando me opongo a una posición, fundarlo. Por ejemplo, simplemente, si yo fuera el abogado del codemandado Pérez, cuando se le formula una posición que dice, por ejemplo, que su actuación profesional, la undécima, provocó al actor exposición aumentada al riesgo de compromiso neurológico periférico. Supongamos que este no fuera un hecho alegado en la demanda, por ende no es un hecho controvertido, por ende no es un hecho que pueda ser objeto de prueba. Yo debo tomar la palabra como abogado del absolvente antes de que él conteste la posición, decir que me opongo y que lo hago con fundamento en que este no es un hecho controvertido, por lo tanto viola el artículo 411 del Código Procesal. ¿Y qué ocurre en este caso? Se deja constancia de la oposición y el juez, en el momento de dictar sentencia, tiene dos posibilidades. Admite la oposición, tiene por fundada la oposición, y entonces no hay ninguna otra consecuencia, o, lo más grave que me puede pasar, considera injustificada la oposición y entonces tiene por fictamente confeso al absolvente sobre esa posición. Muy bien. Hacemos ahora un pequeño intervalo y continúo con prueba testimonial.